Comenzamos hoy nuestro café y té, nuestra primera invitada, la doctora Gloria Colli. Ella es pediatra en Hospitem. Buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar ahora, ha empezado el cole, las guarderías, llevamos ya un tiempo y empezamos ya con los virus, ¿no? Los virus el tema del calendario vacunal, porque tenemos que seguir unas pautas, y la nueva vacuna, la de la meningitis B. ¿Qué es la meningitis B? La meningitis, normalmente las más preocupantes, las que siempre salen en las noticias y generan preocupación, son las meningitis bacterianas. Entonces hay distintas bacterias que producen meningitis graves, entre ellas la del meningococo B, que es la más frecuente en nuestra zona. ¿Cuáles son los síntomas? Porque lo padecen los niños, ¿no? Hay varios picos de incidencia, sobre todo en niños pequeños, luego en adolescentes y personas jóvenes, y en adultos. En adultos también es más frecuente, pero los picos de incidencia son sobre todo en niños pequeños y en adolescentes. Y en adolescentes. ¿Los niños pequeños en qué edades? ¿Edades o de guardería que yo he dicho? Sí, pueden tener, menos de un año. Normalmente hasta los 3-4 años son los grupos de riesgo. ¿Y cuáles son los síntomas que nos pueden llegar a pensar que nuestro hijo padece meningitis? Las meningitis pueden empezar como un cuadro vírico inespecífico, como un cuadro viral. Normalmente evolucionan muy rápidamente y entonces nos vamos dando cuenta de que el niño se está poniendo muy enfermo, con muy mal estado general. Pero los síntomas al principio pueden confundir y pueden parecer cualquier otro proceso viral. Son fiebre, malestar, dolor de cabeza, a veces produce vómitos, que son característicamente en escopetazo, es decir, que sale con una fuerza muy grande. Y a veces, cuando hay también infección en la sangre, sepsis, pues pueden aparecer manchitas en el cuerpo que son muy características porque si las apretamos no desaparecen. O sea, una manchita vírica o por una infección viral, normalmente la apretamos y desaparece. En estos casos no desaparecen, dejan una manchita rojo vinoso y se van extendiendo progresivamente en cuestión de horas. Ojo, entonces esto hay que empezar a tratarlo inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, pero aún así se trata con antibióticos inmediatamente, o sea, no necesita grandes antibióticos de muy amplio espectro, pero sí que necesita que sea muy precoz el tratamiento en las primeras horas. El problema de todo esto es identificar la infección, identificar que es una posible meningitis y empezar el tratamiento inmediatamente. Normalmente precisa también cuidados intensivos porque a lo mejor el niño necesita más líquidos o una monitorización especial, oxígeno, ventilación mecánica, una serie de cuidados específicos que requieren sobre todo la máxima urgencia. Claro, porque los riesgos de padecer secuelas de una meningitis son muy altos y la mortalidad es muy alta. ¿La mortalidad también? La mortalidad también. 1 de cada 10 niños puede morir incluso con el tratamiento correcto, incluso haciéndolo inmediatamente, con un diagnóstico muy precoz, pueden morir. Y 2 de cada 10 pueden quedar con secuelas graves. ¿Qué tipo de secuelas? Las secuelas generalmente son a nivel neurológico, de convulsiones, de epilepsia, de parálisis, de sordera. También pueden quedar lesiones cutáneas, es decir, en esas zonas donde han salido manchitas, esas manchas se van extendiendo y producen una necrosis de una mano, de una pierna, y pueden producir secuelas, digamos, a nivel local, de riñón, de otros órganos. ¿Y el diagnóstico es fácil? Es decir, en cuanto el niño tiene los primeros síntomas, ¿se diagnostica rápidamente la meningitis B? Se puede diagnosticar, pero no siempre es fácil. O sea, el diagnóstico, claro, cuando cumple todos los síntomas, es un niño grandecito que se puede explorar correctamente, sí, pero hay niños muy pequeños que es difícil. Los niños pequeños no tienen signos meningios, que son los que buscamos los médicos cuando exploramos, porque no tienen todavía la cabecita cerrada, la fontanela cerrada, y entonces a veces no tienen signos meningios. Y es muy difícil. Vemos un niño con fiebre, con algún vómito, algunas manchitas, y puede parecer cualquier virus.
y no hay ninguna analítica ni nada que te dé la certeza de que ese niño padece meningitis. Puede haber una analítica sospechosa de infección bacteriana. De hecho, por eso cuando son muy pequeños, cuanto más pequeño es, a veces más necesidad hay de hacer una analítica, porque no nos podemos fiar simplemente de lo que estamos viendo. Bueno, en este programa no queremos alarmar a nadie, pero sí lo que queremos es que los papás y las mamás que noten ese tipo de síntomas, fiebres, manchitas en la piel, que incluso vómitos, ¿no? Como decías, que no intenten ni medicar al niño ni dejar que pasen unos días, porque con premura se necesita un tratamiento adecuado, ¿no? Exactamente. Lo más importante es ver el estado general del niño. Es decir, si yo veo que mi hijo está con fiebre, o sea, en el momento de la fiebre alta puede estar decaído, pero si ese decaimiento persiste a pesar de haberle dado un antitérmico y aparecen manchitas y todos estos síntomas preocupantes, pues sí que se debe acudir rápidamente. De ahí que hay una vacuna que se ha incluido ahora en el calendario vacunal, ¿no? Y que podemos prevenir esta enfermedad. ¿Esta vacuna es reciente, es nueva? Hay una, normalmente en el calendario sistemático que tenemos actualmente, que está incluida la vacuna de la meningitis C. De la C. La C. La C era, hasta que se incluyó la vacuna, pues digamos que suponía un 10, un 20% de los casos de meningitis bacteriana. Una vez que se incluyó la vacuna, pues prácticamente ha desaparecido. La meningitis B era una bacteria muy difícil de elaborar la vacuna. Se intentó durante mucho tiempo y era muy complicado porque enseguida se adaptaba a la situación y se hacía como resistente. Bueno, entonces no se podía desarrollar una vacuna. Esta nueva vacuna se ha desarrollado por ingeniería genética, por unos métodos muy modernos, es muy segura, pero ha costado mucho tiempo incluirla, un proceso de investigación muy grande. Entonces es una vacuna que actualmente es muy cara, entonces no está incluida dentro del calendario. Pero sí es recomendada por parte de la comunidad médica, ¿no? Exactamente, es una de las más recomendables, igual que recomendamos la vacuna del neumococo en su momento, y que muchos padres están haciendo el esfuerzo actualmente de vacunar a sus hijos, porque aunque está previsto que se incluya en el calendario oficial, todavía no está financiado. Como el Prevener, ¿no? El también. Prevenar, exactamente. Prevenar. Yo ya se me había olvidado cómo se llamaba, tantos años hace. Y esta vacuna, bueno, los padres son los que deciden si la quieren administrar a sus hijos o no, porque claro, es opcional al no estar incluida en el calendario. Al no estar incluida, si la recomendamos, y a partir de qué edad, con qué tiempo se tiene que... Normalmente se empieza en cuanto empieza el calendario, es decir, a los 2 o 3 meses. Normalmente, como ya el calendario oficial incluye vacunas a los 2, 4 y 6 meses, pues lo vamos intercalando a los 3, a los 5, a los 7, para que no sean tantos pinchazos juntos. Claro. Y para disminuir también un poco el riesgo de efectos secundarios, la fiebre, el malestar después de la vacuna y esas cosas. Entonces, cuando son muy pequeños empezamos 3, 5 y 7 y luego precisan una dosis de refuerzo que se da en segundo año de vida. Cuando empezamos ya con niños más mayorcitos, entre 6... se puede administrar también a niños más mayores. Se puede administrar en todas las edades. De hecho, estamos recomendando a todos los niños y jóvenes, incluso hasta 18 años. Vale. Porque son los picos donde hay más riesgo, ¿no? En los bebés chiquititos y en los adolescentes. Entonces, a partir de los 6 meses van disminuyendo las dosis. Son 2 y un refuerzo, y cuando el niño ya tiene 2 años, solamente necesita 2 dosis. 2. Si empezamos con 2 años. Con 2 años. Y si lo hacemos en edad, no sé, mi hijo tiene 12 años, yo no sé... Pues son 2 dosis. 2 dosis ya siempre, a partir de la edad de... ¿Cada cuánto? Una vez la primera, y luego a los 2 meses mínimo la segunda. Pero que si pasan 3 meses o 4 meses no pasa nada. Claro. Lo óptimo es a los 2 meses, pero puede ser un poco más. Y esta, por lo que estamos viendo, no está incluida en el calendario, es una vacuna que no es barata. No es barata, exactamente. Porque el Prevenar también era un elevado coste, son 3, ¿no? Son 3 vacunas, digamos, que actualmente están disponibles, porque tenemos también la de la varicela, pero no está disponible. Entonces, de las que no están incluidas en el calendario, tenemos esta nueva, que es prioritaria, dentro de cuando hay que establecer prioridades, ¿no? Sería una de las más importantes, la de meningococo B, la de neumococo, que es el Prevenar,
y la del rotavirus, que es el germen que produce la gastroenteritis por rotavirus. Bueno, deberíamos incluir esto en el calendario, porque deberíamos incluirlo en el ahora, calendario. sobre todo en estos tiempos que corren, no se lo Exacto. puede permitir todo el mundo y no hay que jugar con la salud, ¿no? Exactamente, además es una vacuna que en países donde la prevalencia es alta se ha incluido inmediatamente en el calendario, por ejemplo en el Reino Unido. En países donde se insiste mucho en la vacunación de los adolescentes porque es cuando tienen más prevalencia, como en Estados Unidos también, a pesar de que en Estados Unidos el meningococo B no es mayoritario, tienen otras cepas más frecuentes, la están incluyendo también, la están pidiendo obligatoria a los niños que van a ingresar en los colegios superiores y en las universidades. O sea que hay que hacer un esfuerzo por incluirla en el calendario. Pero de momento, si no se puede, digamos que debemos priorizar para administrarle esta vacuna a nuestros niños. Y bueno, lo que hemos dicho, que no solamente cuando son bebés, que también en edad adolescente, 11, 12, por lo menos a los 18 años, hasta los 18 años. Hay que intentar administrarle esta vacuna 2 dosis, porque estamos evitando secuelas que pueden quedarnos si estos niños padecen esta enfermedad, ¿no? Sí. Es una enfermedad que, ojo. Sí, es una enfermedad muy grave que incluso correctamente tratada y con una evolución correcta puede evolucionar mal. Pues doctora, gracias por acompañarnos desde Hospiten, como siempre, con esos consejos a los más pequeños de la casa, pero no tan pequeños, porque es que la franja del pediatra hasta los 14, 15, ¿no? Hasta los 14, según lo que tenemos aquí estipulado en nuestra zona, pero la edad pediátrica es hasta que se completa el desarrollo realmente de claro, la niña. Y va casi hasta los 18. Casi hasta los 18. Pero ya a partir de los 14 es cuando ya cambian de médico, ¿no? Exactamente, cambian de médico. Bueno, tenemos aquí en España la actividad, digamos, pediátrica se limita hasta los 14 años y los pediatras no tenemos formación en medicina del adolescente, la mayoría. Entonces, bueno, pero realmente el ámbito de acción del pediatra es hasta los 18. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a una información que preparamos desde redacción y enseguida hablamos de otros temas, cómo cuidarnos nuestra alimentación, que ya empezamos con las comiditas calentitas, el invierno, el otoño, y enseguida nos lo cuenta nuestro entrenador personal, Fran Lozano.